Buenos días, hola, hola. Hoy día martes 9 de abril. Dice el título, Fieles en medio de la persecución. Entonces, hemos visto que estaban encarcelados, estaban torturados, había persecuciones. Y bueno, ¿qué pasó después? Bueno, vamos por partes, pero antes, para leer la Biblia, porque la respuesta está en Hechos 2, vamos a orar. Oremos. Bendito Señor, gracias por darnos tu palabra y tu palabra podamos acercarnos a ella todos los días. Por Jesús, amén. Amén. Entonces, persecución, muerte, dolor, todo aquello. Siguiente capítulo, Hechos 2, 41, dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron cada día como 3,000. También hay en Hechos 4, ¿no? Sí. Hechos 4, el versículo 4. 4, dice así. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como de 5,000. ¿Qué pasó? Mira, el Antiguo Testamento termina con Judá como el pueblo de Dios. Así termina el Antiguo Testamento, como su pueblo de Dios. Luego ya viene Cristo y su propio pueblo los rechaza. Es por eso que su pueblo, el que era su pueblo ya en ese entonces, dejó de ser su pueblo. ¿Por qué dejó de ser su pueblo? Porque rechazó a Cristo. Entonces se levanta un nuevo pueblo de Dios. Y ese nuevo pueblo de Dios es el cristianismo como tal a un principio, el cristianismo. En Apocalipsis, en las iglesias, dice que iba a haber periodos de iglesias, ¿no? Que esto iba a pasarle a la iglesia, esto iba a pasarle, etc. Pero ya en la última iglesia se iba a levantar el último pueblo, ¿ya? Que también estaba profetizado en Daniel, ¿no? Donde dice 2300 tardes y mañanas, etcétera, etcétera. Y ahí se iba a levantar el último pueblo con, entre comillas, denominación. ¿Qué pasó con el pueblo? Entonces, tu pregunta era, ¿qué pasó después? No, el cristianismo empezó a crecer, como hemos leído en los versículos. Ahora, si bien seguían siendo perseguidos, metidos a la cárcel, pero el cristianismo empezó a brillar, empezó a crecer de una enorme, una cantidad geométrica, no progresión geométrica, no era 2, 4, 6, 8 progresión aritmética, no, era geométrica, era 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, era prácticamente el doble de que había de cristianos. Qué lindo, me hiciste recuerdo a un versículo, ¿Ya? ¿no? Que dice en Juan 1:11, vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. ¿Eso tendría que ver algo más o menos con los judíos? ¿O qué tenemos que ver más o menos? Sí, aplica totalmente, ¿no? Porque vino a los suyos y en ese entonces era el pueblo de Judá, ¿no? Su pueblo. Pero no los reconocieron. Otro día podemos hablar de por qué nos reconocieron. Porque incluso había fechas de todo lo que iba a pasar, cuándo iba a ser la muerte de Jesús, la muerte de Esteban. Había hasta fechas de todo y aún así no los reconocieron. Y por lo tanto fueron eliminados como pueblo de Dios. Ahora se levantó el cristianismo. Ahora somos seguidores de Cristo, el cristianismo como tal. Se levantó. Y aunque hubieron persecuciones por muchos años más, pero aún crecía el cristianismo. La sangre llegó a ser, la muerte llegó a ser semilla para que más cristianos existiesen. Entonces, mira esto. Ellos vivían de esta forma. Si me ataca el enemigo, voy a ser más fiel. Si me ataca otra vez, voy a ser más fiel.
Wow. Si me ataca, más fiel. Pero en nuestra naturaleza, en muchos casos, pasa lo contrario. Tenemos una dificultad. Oh, ¿dónde está Dios? Si existe Dios. Dios es malo. Dios no me bendice, no me acompaña. Dios está mal. No, ellos nunca dudaron de Dios. Nunca dudaron de Dios. Estamos atravesando cárcel, esto, el otro. ¿Dónde está Dios? No, seguimos siendo fieles a Dios. Pablo entraba a la cárcel cantando himnos. Más allá del sol. No canto porque no quiero arruinar mi celular, ¿no? Pero entraban cantando. No había duda de que Dios estaba ahí. Aún en su muerte, persecución, dolor, cárcel, no importa. Sigo siendo más fiel. O vamos con otro ejemplo similar, ¿no? Si yo estoy yendo a un lugar y el enemigo me ataca, ¿no? Y el enemigo me ataca. Ay, no. Se me ha roto la uña, mejor ya no soy cristiano. Listo, lo logró el enemigo. Te hizo poco mal y ya no crees en Dios. Lo logró. Lo logró. Pero si te ataca y vos sigues siendo más fiel, te vuelve a atacar, más lees la Biblia, te vuelve a atacar más horas, te vuelve a atacar, sigues siendo más fiel a Dios, ¿le dará ganas de seguir atacándote? No sé, ¿no? Entonces, ese detalle deberíamos tenerlo, ¿no? Y claro, ¿no? Con el título dice, ¿por qué se llamaban fieles? La palabra fiel. Claro, se llamaban fieles porque a pesar de todo ellos seguían a Cristo. Mira el informe, por ejemplo, de gobernador Plinio, ¿no? En el año 110, que está en elección de escuela sabática, ¿no? Después de 80 años de la muerte de Jesús, él dice así, ¿no? Está mandando su informe a sus superiores y él dice, el contagio de esta superstición, porque para ellos era una superstición el cristianismo, que Jesús había resucitado, era superstición para ellos. Y él dice, el contagio de esta superstición se ha extendido en todas las ciudades. No podemos parar, ¿no? Sí, ha llegado a aldeas, a distritos rurales, ha llegado a todo lado a conocerse que Dios es, que Jesús es Dios. Y así llegó a todo lado. Aquí hay una regla para concluir, por mi parte. Aquí hay una regla de vida. Aquí hay una regla de vida. Mejor dos reglas de vida. Uno, si alguna vez sientes que el enemigo te ataca, ora más, estudia más, acércate más a Dios. Y dos, el pueblo seguía creciendo. A pesar de dificultades, a pesar de la cárcel, a pesar de cualquier cosa, el pueblo de Dios seguía creciendo. ¿Qué significa? La otra forma, una regla de vida interior, es que en todo momento deberíamos predicar. Aún estando en la cárcel, estando aquí, estando allá. Te confieso que hace muchos años con mi padre tuvimos una dificultad legal. Mi padre decía, no, nos va a destrozar este caso. Estamos perdidos, etc. Y en todo momento llevamos libros misioneros. Teníamos a alguien con quien hablábamos ahí del proceso judicial, entregábamos. Y algunos reconocían el logo de la iglesia adventista. ¿Tú eres cristiano? Sí, somos cristianos. Pasó un tiempo y el abogado viene. ¿Qué ha pasado con su caso? ¿Por qué? ¿Le ha pagado al juez? No, para nada. ¿Por qué, doctor? El juez, como si estuviese pagado. Todo a favor de ustedes. Todo. Que esto, que el otro, que esto, que el otro. ¿Qué te quiero decir? Que cuando estamos aún en dificultades, en el hospital, tú hace poco estuviste en una cirugía, estabas con tus libros misioneros ahí a la enfermera, a la doctora, ¿no? Etcétera. Aún cuando estés en momentos difíciles, hay que predicar. Alaba a Dios.
Alabar a Dios. En todo tiempo. En todo momento. Así es. A toda hora. El día de hoy nos recuerda que tenemos que predicar al 100%. All time, como se dice en inglés. Y también dice, a pesar de los ataques crueles del diablo, la iglesia cristiana creció rápidamente. Qué lindo. Que Dios nos siga usando esos dones, talentos que tú tienes, porque si tú los tienes, entrégaselos a Dios. Él va a multiplicar y va a hacer lindas cosas. Vamos a orar para terminar. Padre amado, muchísimas gracias porque queremos ser fieles a ti. Gracias por aceptarnos tal cual somos. Pedimos que nos acompañes siempre y guardes de nosotros. En el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos vemos. Chao.